Hoy vamos a estar hablando de la flexibilidad, esa capacidad a la cual no se le presta mucha atención y se la entrena poco. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos flexibilidad y cuál es la diferencia con la amplitud de movimiento, los tipos de flexibilidad, ejercicios, variables del entrenamiento en la flexibilidad como el volumen, la frecuencia, intensidad y muchos tips a tener en cuenta. No te lo pierdas. La flexibilidad es la capacidad que permite aumentar la amplitud de movimiento óptima para cada persona de una o un conjunto de articulaciones, estando la misma condicionada por elementos como los ligamentos, tendones, músculos, líquido sinovial, entre otros. La amplitud de movimiento va a necesitar de otras capacidades como la coordinación, el equilibrio, la fuerza y otros aspectos entre los cuales está la flexibilidad. Por lo que podemos decir que si buscamos amplitud de movimiento y lo reducimos solamente al entrenamiento de la flexibilización, va a ser muy probable que no obtengamos los resultados que estamos esperando. Por ejemplo, sería interesante pensar que si nuestro objetivo es aumentar la amplitud de movimiento de un ejercicio como la sentadilla, la mejor forma sería entrenando la técnica de la sentadilla. Al mismo tiempo, si presentamos un rango de movimiento muy limitado, se podría complementar el trabajo con entrenamientos de flexibilización, y es muy importante tener en cuenta que la flexibilidad es una capacidad, como la fuerza, la resistencia y la velocidad, a la cual se le debe dedicar un entrenamiento específico, trabajando la misma a partir de las variables del entrenamiento. Este punto es muy importante. Pasando en limpio, podríamos decir que la flexibilidad es la capacidad física, mientras que la movilidad va a ser la habilidad que tengo para expresarla. Habiendo planteado esta diferencia, podemos pasar a explicar los tipos de flexibilidad, los cuales van a variar dependiendo del autor. Podemos hablar según Di Santo, según Merino y Fernández, según Berkoyaski, Platonov, Giraldes, entre otros. Pero vamos a hacerlo más simple, para que se entienda. Vamos a dividir el entrenamiento de la flexibilidad en dos: la flexibilidad pasiva y la flexibilidad activa. La pasiva es la flexibilidad producida por acción de fuerzas externas, como la fuerza de gravedad, el peso corporal, algún material como una banda elástica o la ayuda de un compañero. La persona permanece pasiva, son las fuerzas externas las que provocan el estiramiento. A su vez se clasifica en pasivo asistido, cuando el ayudante o fuerza externa estira, y pasivo autoasistido, cuando la misma persona realiza el movimiento con el peso del propio cuerpo o con la ayuda de la gravedad. Por otro lado, la activa es la flexibilidad producida por la actividad muscular voluntaria del sujeto y se conoce también como flexibilidad dinámica. Es la flexibilidad que se suele utilizar para la entrada en calor. Veamos más ejercicios. En este caso de flexibilidad pasiva. Primer ejercicio. Con la zona lumbar bien apoyada en el piso, extendemos nuestras piernas en contacto con una pared. Las mismas indicaciones que el anterior. Vamos a estirar los aductores. Próximo ejercicio para tren superior. Llevo la mano por detrás de la cabeza y me asisto con el otro brazo. Vamos con algunos ejemplos de flexibilidad activa. Movilidad torácica. Apoyo las palmas de las manos mirando hacia arriba y con una posición neutra de la columna, bajo desde los hombros, haciendo fuerza hacia el piso, hasta donde llegue mi rango de movimiento. Y cuando subo, hago fuerza para empujarme hacia arriba. Para los que lo conocen sería un estilo FNP. Movilidad de tobillo sobre una plataforma o un step, buscando un buen rango de movimiento. 90-90. Trabajo sobre los rotadores como el psoas, glúteo mayor, glúteo medio y los extensores de cadera, como los isquiotibiales. Mantengo la espalda neutra, no la flexiono. El ejercicio consiste en ir hacia adelante apoyando las manos para tener estabilidad, siempre manteniendo las caderas en un ángulo de 90 y las piernas bien apoyadas sobre el suelo.
Próximo ejercicio, movilidad de la columna. El famoso ejercicio gato contento, gato enojado. Como dato interesante para tener en cuenta, podemos decir, según Semerep, que la amplitud de movimiento no se logra con la misma rapidez en todos los núcleos articulares. Veamos. Para los hombros y codos tenemos entre 25 a 30 días. Para la columna, entre 50 a 60 días. Para la cadera, entre 60 a 120 días. Para las rodillas y tobillos, entre 25 a 30 días. A la hora de planificar el entrenamiento de la flexibilidad, tenemos que tener en cuenta las variables del entrenamiento, como por ejemplo la frecuencia del entrenamiento. Mínimo 2 veces a la semana para mantener la capacidad, 3 veces a la semana para buscar alguna mejora y todos los días si tenemos como objetivo incrementar la flexibilidad. Duración del trabajo, la cual aproximadamente debe ser entre 20 a 60 minutos de duración en total. Mientras más tiempo le dediquemos, más adaptaciones vamos a tener en cuanto a la mejora de la flexibilidad. Se trabaja en series y la duración del ejercicio debe ser entre 10 a 30 segundos, dependiendo siempre del objetivo. Se debe acumular 60 segundos como mínimo por ejercicio. La pausa entre series es de 20 a 30 segundos. La intensidad debe ser una sensación clara y localizable de tensión muscular, sin llegar nunca al dolor. Debe buscar estirar hasta el punto de tensión. Y por último, el orden de los ejercicios. Primero, ejercicios de movilidad o flexibilidad activa, para luego pasar a los ejercicios de flexibilidad pasiva. Algunos tips o principios para la flexibilidad. No realizar la sesión antes o después de trabajar otra capacidad. Para el desarrollo de la flexibilidad, la sesión no puede durar menos de 30 minutos. El incremento de la flexibilidad requiere de sesiones especiales. La flexibilidad es la capacidad que más tiempo tarda en incrementarse y la que más rápido retorna a los niveles de partida cuando se la deja de trabajar. Y por último, no es lo mismo el entrenamiento de la flexibilidad como capacidad que los estiramientos de elongación que se suele hacer luego de entrenar la fuerza o en clase de funcional, crossfit, zumba, algún deporte, entre otros. En el próximo video te voy a explicar por qué no recomiendo estirar después de entrenar. Suscríbete para que no te lo pierdas.